grabar. ¿Sí? Vamos a ver un tema muy interesante que es el de dinámica relativista. Recuerden que la dinámica era la rama de la física que estudiaba el origen del movimiento de los cuerpos, ¿verdad? Y después de que Einstein publicó la teoría especial de la relatividad, hubo mucho interés en comprobar si la teoría del movimiento de Newton, ¿verdad?, se ajustaba o no se ajustaba a los postulados de la relatividad de Einstein. Por ejemplo, ustedes se acuerdan que hay una cantidad llamada la cantidad de movimiento, ¿verdad? Si yo les pregunto a ustedes qué era la cantidad de movimiento, ustedes seguramente me van a decir que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad, ¿verdad? Pero hay una razón de que la cantidad de movimiento se defina como la masa por la velocidad. La masa por la velocidad es la cantidad que se conserva en un sistema durante un choque. O es la cantidad que se conserva también cuando un sistema no recibe ninguna fuerza externa. Entonces, vamos a definir la cantidad de movimiento de esa manera. La cantidad de movimiento es la cantidad que se conserva en un sistema cuando no se aplica ninguna fuerza externa sobre él. ¿Verdad? Entonces, según la física clásica, la cantidad que cumple con esas propiedades es la cantidad de movimiento que hemos definido, ¿verdad?, como la masa por la velocidad. Pero uno puede mostrar que según la relatividad especial, esa cantidad no se conserva cuando no hay fuerzas. La cantidad que se conserva cuando no hay fuerzas es esta. P igual a gamma por la masa por la velocidad, ¿verdad? Donde gamma era 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado por masa por velocidad. O sea, pareciera que hay que ponerle un gamma a todo, ¿verdad? Realmente no es el caso, pero según la relatividad especial, entonces la definición de cantidad de movimiento, ¿verdad?, se vuelve más general y la fórmula cambia. Ya no es simplemente masa por velocidad, ahora es gamma por masa por velocidad. Entonces vean que la fórmula se ve más complicada porque la velocidad aparece aquí y aparece acá. Chicos, alguien me hizo una consulta, ahora al final de la clase lo explico, ¿de acuerdo? Es para no perder el hilo de la clase. Entonces, si ustedes grafican la cantidad de movimiento con respecto a la velocidad, se dan cuenta que la cantidad de movimiento crece asintóticamente cuando pasamos cerca de la velocidad. O sea, cuando la velocidad es igual a la velocidad de la luz, ¿verdad? En este caso, entonces, la función se comporta muy parecido a una recta, a una línea recta, ¿verdad? O sea, porque al principio P es proporcional a la velocidad. Pero llega un momento en el cual la gráfica diverge. Entonces la cantidad de movimiento ya no es proporcional, ¿verdad? Sino que depende de una función más complicada de la velocidad. Esto tiene como resultado, ¿verdad?, que cuando la velocidad se acerca a la velocidad de la luz, entonces P, ¿qué le pasa a P? A ver, ¿quién me puede decir qué le pasa a P? ¿Cuánto a este límite? Se hace infinito. No sabe. Infinito, ¿verdad? Ajá, sí. Se hace infinito. Entonces, una partícula
que viaje a la velocidad de la luz tiene una cantidad de movimiento infinita, ¿verdad? O por lo menos tiende a infinito, porque una partícula con masa nunca jamás logra llegar a viajar a la velocidad de la luz, siempre viaja a una velocidad menor. Entonces la cantidad de movimiento tiende a ser infinita cuando P se hace muy grande, ¿verdad? Muy bien. Esto llevó a algunos físicos a plantear la posibilidad de que lo que sucede realmente es que la masa de una partícula cambia con la velocidad. Entonces, a algunas personas les pareció que era una buena idea inventarse un concepto llamado la masa relativista. Ahora sabemos que P es igual a gamma por la masa por la velocidad. Entonces dijeron que esto es igual simplemente a la masa relativista por la velocidad, donde la masa relativista es igual a gamma por la masa en reposo. ¿verdad? O sea, es 1/2 por 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado por la masa. Entonces, la masa relativista es la masa que tiene una partícula en movimiento, que es mayor a la masa en reposo. Ahora, en el examen de bachillerato del año antepasado salió una pregunta sobre esto, lo que me pareció bastante curioso porque la idea de la masa relativista actualmente mucha gente la considera como una idea, ¿cómo decirlo?, obsoleta, ¿verdad? Porque nos hemos dado cuenta que no es un concepto útil, o por lo menos está sujeto a muchas dudas. Pero, de todas formas, se los menciono porque es un tema que antes estudiaba en física y ¿verdad? Entonces vamos a incluirlo en el programa. La masa relativista, entonces, es la masa que gana un cuerpo cuando se mueve a cierta velocidad. A mayor velocidad, mayor va a ser la masa relativista. Y naturalmente, ¿verdad? Un cuerpo que se mueve a la velocidad de la luz va a tener una masa relativista infinita. Ahora, esta idea, ¿verdad? No le gusta a muchas personas porque cuando usted se mueve a una velocidad muy grande, lo que sucede realmente es que usted, entre más rápido se mueve, mayor va a ser la inercia. O sea, mayor va a ser la resistencia que opone el cuerpo al movimiento, al cambiar el movimiento, ¿verdad? Pero usted no está aumentando, por ejemplo, la cantidad de moléculas, no está aumentando, por ejemplo, la cantidad de partículas que lo conforman. Entonces, la idea de que la masa está aumentando es una idea que es bastante problemática, ¿verdad? Entonces, realmente, tal vez lo más apropiado sería llamarlo la inercia relativista, que la inercia cambia con la velocidad. Pero estamos, digamos, sujetos a esta convención de signos, esta convención de nombres, perdón, que es la de masa relativista. Entonces, la masa de una partícula crece con la velocidad. Y se hace infinita cuando la velocidad tiende a c. Ahora, en la pregunta de la práctica, ¿verdad? Algunos de ustedes me preguntaron muchos si era necesario incluir la gravedad en la caída de la partícula. Bueno, vamos a ver por qué es que realmente eso no se debería hacer. Vamos a ver cuál sería, en este caso, el equivalente relativista de la segunda ley de Newton. Entonces, según la física clásica, tenemos que P es igual a la masa por la velocidad. Entonces, la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas es igual a lo siguiente. Ahora, ustedes que ya saben un poco de cálculo, ¿verdad?
tal vez hayan visto que la segunda ley de Newton realmente se debería escribir como que la sumatoria de fuerzas es igual a la derivada de P con respecto al tiempo, donde P es la masa por la velocidad. Entonces esto es igual a la derivada de la masa por la velocidad. Ahora, en la física clásica común y corriente, la masa de las partículas suele considerarse como una cantidad constante, ¿verdad? Aunque en ciertos casos puede no serlo, pero digamos que generalmente lo es. Entonces, como es una constante, se puede sacar de la derivada, ¿verdad? Esto es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la aceleración. Entonces, esto es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración según la física clásica. Ahora, en la física relativista, sabemos que P no es igual a masa por velocidad. P es igual a gamma por la masa por la velocidad. O sea, es 1 entre raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado por la masa por la velocidad. Entonces, la sumatoria de fuerzas sigue siendo igual a la derivada de P con respecto al tiempo. Pero ahora P es una función diferente. P es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado por la masa por la velocidad, ¿verdad? Entonces, imagínense que esto es un problema de cálculo muy interesante porque tenemos que derivar con respecto a la velocidad, pero la velocidad aparece en dos lugares distintos, ¿verdad? Entonces, eso realmente significa que hay que aplicar la regla de la cadena. Ahora, no voy a hacer la demostración completamente aquí porque es un cálculo muy largo y no es el punto de la clase. Entonces, vamos a decir simplemente que esto que está acá es igual a la masa por gamma a la 3 por la aceleración. O sea, es igual a la masa por aceleración dividido entre 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado a la 3 medios. Si ustedes quieren, pueden hacer la demostración, ¿verdad? Ahora que saben cálculo, pero no es necesario. Entonces, el equivalente a la segunda ley de Newton relativista dice que la sumatoria de fuerzas es igual a gamma a la 3 por la masa por la aceleración. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a la idea de que la fuerza es proporcional a la aceleración, ¿verdad? O sea que entre más grande sea la fuerza, mayor va a ser la aceleración. Pero en la física relativista esto no es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez alguno de ustedes se haya hecho la siguiente pregunta. Si es cierto que nada puede ir más rápido que la luz, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo dejo caer un muón que está viajando a la velocidad de la luz y el muón experimenta la gravedad? O sea, tendría que ir más rápido, ¿verdad? Entonces, en algún momento tendría que ir más rápido que la luz, solamente por hecho de estar cayendo. Pero, si ustedes observan bien, en la física relativista, ya no es cierto que una fuerza constante signifique que un cuerpo se mueve con aceleración constante. Porque ahora, si usted tiene un cuerpo que se mueve con una fuerza constante, entonces la fuerza es igual a la masa por la aceleración por 1 entre 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado a la 3 medios. Y esto quiere decir, entonces, que la aceleración es igual a la fuerza dividido entre la masa y multiplicado por 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado a la 3 medios. Ahora, ¿qué implicación tiene esta fórmula acá? Bueno, si usted tiene un cuerpo que se mueve con una velocidad cercana a la velocidad de la luz,
Entonces, sin importar qué tan grande sea la fuerza que usted aplique, la aceleración siempre va a tender a cero. O sea, ¿qué quiere decir? Es que es imposible que usted, haciendo una fuerza constante, logre empujar un cuerpo a la velocidad de la luz, porque entre más acerca a la velocidad de la luz, más y más y más difícil va a ser que acelere, ¿verdad? Debido a lo que predice la relatividad especial. O sea, otra forma de verlo es de la siguiente forma. O sea, yo tengo que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa por 1 menos u al cuadrado entre c al cuadrado a la 3 medios. Entonces, si la velocidad es muy pequeña comparada con c, entonces la aceleración prácticamente es igual a la fuerza entre la masa, lo cual corresponde a lo que nosotros conocemos en la física clásica, ¿verdad? En cambio, si la velocidad se acerca a c, entonces la aceleración se acerca a cero independientemente del valor de la fuerza. Por lo tanto, es imposible que una fuerza constante acelere un cuerpo más allá de la velocidad de la luz. Y por eso es que el muón, cuando se somete a la gravedad de la Tierra, no acelera, porque ya no puede ir más rápido, ¿verdad? O sea, si ya se mueve a la velocidad de la luz, ya no puede ir más rápido, sin importar la fuerza que uno le aplique. Por eso era, digamos, era seguro aplicar simplemente la ecuación de velocidad constante. Vamos a ver, chicos, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. Ok, Estoy sorprendido, profe. ¿por qué? Yo también. Yo también me gustó mucho eso. Ah, bueno. Entonces les va a gustar lo que vamos a ver ahora. Tal vez. Vean que P es igual a 1, a 1 entre la raíz cuadrada de U al cuadrado entre C cuadrado por masa por velocidad, ¿verdad? Entonces, si la velocidad se acerca a C, eso quiere decir entonces que P se acerca al infinito, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si yo tengo una partícula donde la velocidad se acerca a C y donde la masa tiende a cero? ¿Cuánto da P en ese caso? O sea, si la velocidad se acerca a C, entonces P tiende a infinito, ¿verdad? Pero si la masa se acerca a cero, entonces P tiende a cero. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? ¿Qué pasa? Es un cero por infinito. Sería, Pero como dice Harvey, sería un cero por infinito, ¿verdad? O dependiendo de cómo lo quieran ver, es un infinito entre infinito, ¿verdad? O sea, en ese caso, decimos que P se indefine, porque no estamos seguros si P se hace infinito, si P se hace igual a cero, o si P alcanza un valor que no es ni cero ni infinito, sino que es un valor constante, ¿verdad? Entonces, esta observación nos lleva a pensar que es posible que existan partículas sin masa con la condición de que viajen siempre a la velocidad de la luz. Pero tienen que viajar a la velocidad de la luz. O sea, una partícula con masa igual cero puede existir. O sea, cuando digo que puede existir, lo que quiero decir es que puede tener una cantidad de movimiento, siempre y cuando se mueva exactamente a la velocidad de la luz. Y esas partículas existen, se llaman fotones. Los fotones son las partículas que conforman la luz. Vamos a verlos con más detalle más adelante, ¿verdad? Nada más es para dar una idea de eso. Ahora bien, ¿alguna duda con esto que acabo de decir? No, profe. Ok.
Ahora, vamos a ver la energía cinética relativista. O sea, estamos cambiando todo lo que hemos aprendido estos 2 años, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que había una cosa llamada el teorema del trabajo y la energía cinética, que decía que el trabajo era igual al cambio en la energía cinética, ¿verdad? Entonces, era igual a K final menos K inicial. Entonces, el trabajo era igual a la integral de la fuerza con respecto a la distancia. O sea, vamos a ver, el trabajo era igual a la fuerza por la distancia, ¿verdad? Pero realmente, cuando uno lo hace muy general, es igual a la integral del trabajo con respecto a la distancia. Entonces, en el caso de la relatividad especial, la fuerza era igual a gamma a la 3 por la masa por la aceleración por dx. O sea, es igual a 1, bueno, es igual a la masa por la aceleración por dx entre 1 menos u al cuadrado entre c al cuadrado a la 3 medios. Entonces, esta integral que está acá es una integral complicada. De hecho, no es imposible de hacer, pero es una integral un poco complicada de plantear. Horrible se ve. Horrible se ve. Se ve horrible porque, o sea, es con respecto a x, pero depende de la aceleración y de la velocidad. Y la velocidad y la aceleración cambian con x, ¿verdad? Entonces, simplemente les voy a decir que después de muchos pasos, uno puede demostrar que la energía cinética es igual, adivinen a qué. Aquí. O sea, ¿cómo se calcula la energía cinética? ¿Cómo queda en la relatividad? Llama por un medio V, no recuerdo cómo era. Gamma M por medio U al cuadrado. al cuadrado. Bueno, no es así. Queda como gamma, Gama de algo. gamma Ah, menos bueno. por la masa por la velocidad de la luz a la 2. Queda así. Ok. Ah, mira. Ahora, esa fórmula no parece, o sea, esto no parece que es igual a esto, ¿verdad? Pero ustedes pueden demostrar que si ustedes calculan el límite en el cual la velocidad de la luz tiende a infinito, o sea, el límite clásico, entonces esto no tiende a infinito, tiende a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Por qué? Porque si la velocidad de luz se hace muy grande, entonces esta se diverge, ¿verdad? Pero ustedes tienen gamma menos 1, y gamma menos 1 se aproxima a 0 cuando c tiende a infinito. Entonces es un límite, digamos, un límite de 0 por infinito, ¿verdad? Entonces, bueno, esto, digamos, es un resultado bastante interesante porque quiere decir entonces que la energía cinética, ¿verdad? Es igual a gamma menos 1 por mc al cuadrado y es igual entonces a la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado menos 1 por m por c a la 2. O sea, la energía cinética depende de la velocidad. Lo que pasa es que la fórmula es mucho más complicada de lo que uno pensaba que era realmente, ¿verdad? O sea, porque en la física clásica uno dice que la energía cinética depende del cuadrado de la velocidad, ¿verdad? En cambio, en la relatividad, la velocidad está metida dentro de una raíz que está en el denominador. O sea, es una cosa completamente distinta. Ahora, vean que la energía cinética es igual a gamma menos 1 por mc a la 2. O sea, es igual a gamma por mc a la 2 menos mc a la 2. Entonces, lo que esta fórmula sugiere es que la energía cinética es igual a un término que depende de la velocidad. O sea, esto depende de la velocidad menos un término que no depende
de la velocidad. Entonces, una forma de interpretar esto es diciendo que este término de acá, esto que está acá, esto que está acá es igual a la energía total de la partícula. Mientras que esto que está acá es igual a la energía, a una energía que no depende de la masa. De la masa a la velocidad, profe. De la velocidad, perdón, ¿cierto? No depende Ok. de la velocidad. Entonces, esto nos lleva a una de las ecuaciones más conocidas de la física, ¿verdad? La gente conoce esta fórmula, ¿verdad? Pero realmente esa fórmula está mal, porque lo que debería decir es que la energía es igual a gamma por la masa por la velocidad de luz al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto que está acá corresponde a la energía total de la partícula. Sin embargo, hay otra fórmula que es válida para partículas que no están en movimiento, que es esta de acá. La energía E sub 0 es igual a m por c al cuadrado. Esto es la energía de una partícula en reposo. Por eso se escribe con un 0, ¿verdad? Y lo que quiere decir, en pocas palabras, es que las partículas tienen una energía por el solo hecho de tener masa. O sea, porque esta energía no depende de la velocidad de la partícula. Depende de la velocidad de la luz, pero la velocidad de la luz es una constante que no depende de ninguna propiedad de la partícula. Entonces, esta energía depende solamente de la masa, ¿verdad? Entonces, ustedes están acostumbrados, ¿verdad?, a la idea de que la energía de una partícula se divide en dos. O sea, que existe por un lado la energía cinética que depende de la velocidad y que por el otro lado existe la energía potencial que depende de la posición, ¿verdad? Ya sea la energía potencial gravitacional o la del resorte o cualquier otra. Sin embargo, la relatividad especial nos dice que existe entonces un tercer tipo de energía, que es la energía asociada a la masa. Entonces, la energía total de la partícula es igual a la energía potencial más la energía cinética más la energía en reposo. Son tres, ¿verdad? La energía potencial depende de la posición, la energía cinética depende de la velocidad y la energía en reposo depende de la masa. Aquí no incluí la energía potencial porque no siempre está, o sea, no siempre tiene que haber energía potencial, pero siempre hay energía en reposo o energía asociada a la masa. ¿Ok? Donde K, por cierto, ahora K es igual a gamma menos 1 por mc a la 2, E sub 0 es igual a mc a la 2, y la energía total es igual a gamma por mc a la 2 cuando no hay energía potencial. No hay energía potencial. Vamos a ver, chicos, ¿alguna pregunta? Profe, como que haber energía potencial gravitacional, como de alguna manera con esto. Cambia, sí cambia, pero la demostración de cómo cambia es muy pesada y solamente se puede hacer a partir de la relatividad general. O sea, esa parte
la otra teoría que postuló Einstein, ¿verdad? Es mucho más complicado. Entonces no la vamos a ver. Ok. Pero la diferencia, digamos, Esteban, es solamente apreciable cuando usted está cerca de una masa gigantesca, como un agujero negro, por ejemplo. La energía potencial que tiene toda la Tierra no cambia significativamente. Sigue siendo lo mismo. Profe, Entonces, Ok, no, diga usted, termine su idea. bueno, entonces es como que si como en pequeñas distancias hay un cambio muy grande en la gravedad, es de que ya afecta. Ahí sí. Ah, Ahí ok. solamente se puede entender bien con la relatividad. No se puede hacer usando la fórmula de Newton, porque ya no es aplicable. Ahora sí, Javi. Gracias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cuando, o sea, cuando no hay U? El U era el que era como cuando se movía suave. Energía El U potencial. es el que es como de la altura, ¿verdad? Sí, sí. O sea, imagínense un problema donde hay un cuerpo que se mueve horizontalmente. Ahí la energía potencial no importa. Entonces simplemente tomamos la cinética Ah, ok. y tomamos la energía de la masa. Ok, ya, ahora sí. Ahora, ya para terminar, nada más, la relación de la energía en reposo, ¿verdad? E igual a m a la 2, sub 0, ¿verdad? Lo que quiere decir es que la masa se puede convertir en energía y viceversa. Existen algunas reacciones nucleares donde nosotros hacemos colisionar dos partículas, ¿verdad? Y este sistema, digamos, una partícula 1 colisiona con una partícula 2 y se produce entonces una partícula 3, ¿verdad? Entonces, resulta ser que la masa de la partícula 1 más la masa de la partícula 2 es más grande que la masa de la partícula 3. Entonces, lo que sucede realmente es que esta reacción libera una cantidad de energía, donde la energía que libera es igual al déficit de masa, o sea, es igual a M3 menos M1 menos M2 por C a la 2, ¿verdad? Ese es el funcionamiento, la base del funcionamiento de una reacción nuclear, ¿verdad? Una bomba atómica o una central nuclear digamos, son mecanismos donde usted tiene una reacción donde el producto pesa menos que los reactivos. Entonces, la masa faltante se convierte en energía, ¿verdad? Por eso es que una bomba atómica, digamos, es tan devastadora, porque usted cambia una cantidad pequeñita de masa por energía, eso es un montón, porque usted la multiplica por C a la 2, ¿verdad? Imagínense, C a la 2, ¿cuánto es, verdad? Es un número muy grande. Entonces, una cantidad pequeña de masa que se pierde corresponde a una energía liberada gigantesca. Por lo tanto, esto quiere decir que la ley de la conservación de la masa, adivinen qué, No aplica en la relatividad. no, Bueno, se aplica, pero es diferente. no aplica, no es completamente válida. Ay, no puede ser. O sea, uno puede decir con total seguridad de que es válida en una reacción química, en un proceso químico común y corriente, ¿verdad? Cuando su organismo hace metabolismo, ahí se conserva la masa. Pero en un proceso a altas energías no pasa eso, la masa se pierde. Por lo tanto, lo único que se conserva es la energía. Teniendo en cuenta que la energía se puede transformar en masa, ¿verdad? O viceversa, dependiendo de la reacción. Entonces, la relatividad hizo que los científicos se replantearan muchas de las ideas básicas que uno manejaba sobre el universo, ¿verdad? Que digamos que no es tan mal, no está mal, digamos, estudiarlas porque, o sea, igual, uno en la vida cotidiana difícilmente se va a topar con un fenómeno relativista, ¿verdad? Pero es bueno saber que a escalas fundamentales
a veces no se cumplen, porque la relatividad impone condiciones diferentes. Vamos a ver, chicos, ¿alguna duda? No. Ok, bueno. Em, Creo que las dos van a surgir cuando aparezca un ejercicio. sí, sí. El tema está bonito. Ok, me pidieron que explique el tiempo propio para el trabajo de esta semana. Tiene algunas dudas. Ok. En el problema del MON que les dejé, ¿verdad? El tiempo propio es, chicos, ya sé que sacó el tiempo, pero si quieren se pueden ir, pero no los estoy echando, pero es nada más para explicar estas ideas rápidamente. El tiempo propio es el tiempo que se mide en reposo, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice que el muón tiene un tiempo de vida de 2.2 por 10 a la menos 6 segundos, lo que uno está diciendo es que eso es el delta T sub 0 para el muón, ¿verdad? O sea, según el muón solamente vive 2.2 por 10 a la menos 6 segundos cuando está en reposo. Lo que pasa es que los muones son partículas que viajan muy rápido. Entonces, son partículas que se ven sometidas a los efectos relativistas. Si usted tiene un muón que viaja a una velocidad cercana a la de la luz, ¿verdad? No voy a decir que viaja exactamente a la velocidad de la luz porque eso no puede suceder, pero que viaja muy cerca a la velocidad de la luz. Entonces, una persona que esté en reposo y que ve pasar el muón, ¿verdad? Lo ve pasar muy rápido. Entonces, esa persona que lo ve pasar va a medir un tiempo diferente al tiempo que registra el muón. Entonces, esa persona lo que está viendo es un tiempo distinto al tiempo propio. Esa persona va a ver un tiempo que es igual a 1 entre raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado en t sub 0 por delta t sub 0. O sea, que en el marco de referencia, de una persona en reposo, el tiempo de vida del muón se hace más grande. O sea que según esa persona, el muón vive más tiempo. Vive más tiempo solamente porque viaja muy rápido. Pero en el marco de referencia del propio muón, el muón sigue viviendo lo que tiene que vivir. O sea, sigue viviendo 2.2 por 10 a la menos 6 segundos. Entonces, ustedes deberían encontrar que cuando ustedes miden el tiempo de vida del muón para alguien que está en reposo, debería ser más grande, ¿verdad? Y por lo tanto, el muón debería poder atravesar la atmósfera, o sea, debería poder atravesar una distancia de 10 kilómetros sin desintegrarse, porque según la relatividad va a tener un tiempo de vida más grande, y entonces le va a alcanzar para poder cruzar la atmósfera. No sé digamos, si quede claro con eso, o si alguien necesita, digamos, que lo vuelva a explicar. Sí, no, profe, usted dijo que había dos maneras. Estaba la contracción de la longitud y Ajá. había otra, pero no me acuerdo cuál era. Y Muy fácil, o sea, usted debería, o sea, usted puede calcular la distancia, ¿verdad? Haciendo L igual L sub 0 por 1 menos V al cuadrado entre C cuadrado. Esto es la condición de la longitud, ¿verdad? La otra forma es calculando L como la velocidad del muón multiplicada por el tiempo propio del muón. Y le va a dar lo mismo. está el micrófono estaba abajo de mi almohada. Que gracias, profe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el muón se mueve a velocidad constante, ¿verdad? Y entonces esto debería ser consistente, ¿verdad? Ojo, un detalle. El tiempo es el tiempo propio del muón, pero la longitud no es la longitud propia. ¿Por qué?
porque la longitud se refiere a la longitud de la atmósfera, ¿verdad? Entonces, L sub 0 no sería la longitud de la atmósfera cuando el muón está en reposo. L sub 0 sería la longitud de la atmósfera cuando la atmósfera está en reposo. Suena extraño, ¿verdad? Genial. Pero simplemente lo que quiere decir es que L sub 0 son los 10 kilómetros, ¿verdad? Eso es, o sea, la longitud propia de la atmósfera son los 10 kilómetros que uno mide normalmente. Porque una persona se encuentra generalmente en reposo con respecto a la atmósfera, ¿verdad? No está en reposo cuando está montada sobre el muón viajando a la velocidad de la luz, ahí no, ¿verdad? Pero cuando está en reposo sí. No sé si quedé claro con esto. Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok, entonces, dejémoslo hasta acá.